Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tutorial de la semana 8 para el bachillerato, donde nos proponen construir un ensayo argumentativo. Si vamos a esta parte de la guía para revisar pues las actividades para esta semana 8. Bien, entonces en esta parte tenemos pues que la actividad, como dijimos, vamos a hacer un ensayo argumentativo. Bien, sí, eso nos piden hacer para esta semana. Aquí nos dan pues algunas indicaciones, ¿sí? Y nos dicen aquí que primero conocerás qué es un ensayo argumentativo, su estructura y su proceso de escritura. Mira, aquí nos traen un diálogo interesante, ¿no?, entre unos estudiantes y su maestra. Dicen: miren, profesora, queremos escribir para dar nuestra opinión sobre un tema de interés que nos guste a los jóvenes. La profesora, que les responde, dice: para eso tendrán que investigar en varias fuentes bibliográficas el tema que desean desarrollar. Luego, esa información será un apoyo para realizar un ensayo argumentativo, que es un texto escrito donde defenderán una opinión. Miren, entonces aquí nos deja claro que el ensayo argumentativo es un texto en donde vamos a colocar o defender nuestra postura, ¿no?, nuestra opinión respecto a un tema que escojamos. Bien, entonces en esta parte nos dan varias información, ¿no? Dice que para esta actividad pues puedes utilizar los recursos, ¿no?, como hojas de papel cuaderno recicladas, esfero, lápiz borrador, ¿no?, los materiales que vamos a utilizar para hacer este ensayo argumentativo. Bien, además nos dicen aquí lo siguiente: dice: recuerda que tendrás que escribir y corregir varios borradores de tu ensayo hasta que logres producir la versión corregida, ya la versión final, ¿verdad? Y en esta primera parte nos dan justamente pues nos indican qué es un ensayo argumentativo, ¿no? Nos dan aquí pautas, ¿no?, de cómo tenemos que hacerlo. Dice, primero dice, hay que escoger el tema. Luego tenemos que consultar varias fuentes, ¿no?, de textos publicados, obviamente de acuerdo al tema que vayamos a escoger. Bien. Además nos indican que este ensayo argumentativo al inicio puede contener una frase. Miren, como aquí nos ponen un ejemplo, ¿no?, que es la felicidad humana, y aquí está pues una frase que va al inicio del ensayo argumentativo. Eso es opcional, no puede ir esta frase ahí. Luego nos dicen: escribe la idea o tesis que vas a defender en tu ensayo, ¿no? Luego anota los argumentos del sustento para tu tesis. Tal vez puede haber algún posible contraargumento o argumento opuesto, ¿verdad? Tal vez si yo en mi ensayo yo propongo o defiendo, ¿no?, que la tecnología es favorable para la sociedad, puede ser que yo deba buscar información que indique entonces que la tecnología es desfavorable para la sociedad, ¿no? Ese es un contraargumento, ¿sí? Luego vendría la conclusión, y luego pues aquí recordemos, hay que colocar pues las referencias, es decir, de dónde estoy yo tomando la información que estoy colocando en mi ensayo argumentativo. Recordemos que tenemos que aplicar la honestidad académica, ¿no? Siempre pues copiar las referencias de dónde estamos copiando la información que ponemos en nuestro ensayo. Además aquí nos dan algunas pautas en cuanto a la redacción, miren, ¿sí? Recuerden, aquí dice que el ensayo tiene como finalidad convencer o persuadir. Entonces la cosa que hay que colocar son palabras justamente orientadas a eso, ¿no?, para convencer a las personas que lean nuestro ensayo de la postura que nosotros hemos escogido en base a un aspecto característico, ¿no?, de nuestro tema. Dice luego: redacta tus oraciones y párrafos en forma coherente, secuencial y ordenada. ¿Sí? Debe haber coherencia, ¿no? Además dice: utiliza apropiadamente los signos de puntuación y las normas ortográficas en todo el texto. ¿Sí? El buen uso de las reglas gramaticales te ayudará a comunicar mejor tus ideas. Luego dice: deja fluir tus ideas, si es tu primer borrador. Y nos recomiendan seguir el siguiente esquema. Dice, donde está pues el tema, está la introducción, desarrollo, conclusión y referencia. Que nos dan aquí pues una sugerencia de cuántos párrafos deben contener esto, ¿no? Introducción dice pues 1 o 2 párrafos. Desarrollo 3 párrafos. Conclusión 1 párrafo, y las referencias pues deben estar al final, ¿no?, las referencias que ustedes han utilizado en su ensayo. Luego aquí dice la revisión, dice: lee nuevamente tu ensayo. También pueden ustedes leer delante de su familia, de mamá, de papá, para que ellos les corrijan pues sus ensayos, a ver si están pues bien escritos, y además pues si no tienen ninguna falta de ortografía, ¿no? Eso es importante que ustedes pues revisen su ensayo. Dice finalmente: cuando estés conforme con tu ensayo, escribe la última versión a mano o a computadora, ¿sí? Y luego la idea es guardarlo en su caja portafolio para que su docente los revise pues en el momento indicado en el que lo solicite. Bien, aquí tenemos otro esquema de lo que son las partes de un ensayo, que como dijimos pues tiene introducción, miren, desarrollo y la conclusión, ¿sí? Es lo que contiene pues este ensayo argumentativo.
Luego en esta parte nos da un ejemplo de ensayo, miren, ¿sí? Donde está pues el tema, está ahí la tesis, aquí está la frase que puede contener el ensayo, está la introducción, luego vendrá pues el desarrollo, en este caso miren, hay un argumento y el contraargumento, ¿no? Y la conclusión, y por último pues las referencias, ¿no? Todas las referencias de donde se ha extraído la información que está en este ensayo, ¿verdad? Bien. Luego en indicaciones nos dice aquí lo siguiente, ven, en las indicaciones dice: una vez revisada la información sobre el ensayo argumentativo, te presentamos varias ideas y algunos textos en los que te pueden apoyar para elaborar tu ensayo. Entonces en esta parte nos sugieren estos 5 temas, ¿no? Para nosotros hacer nuestro ensayo argumentativo, ¿sí? Nos proponen esto, ustedes pueden escoger uno de estos 5 temas, o también, como dice aquí, escoger su propio tema. ¿Sí? Recuerden, esto es una sugerencia para ustedes. Si ustedes tienen un tema pensado para hacer su ensayo, pues pueden obviamente hacerlo, ¿no? Eso no hay problema aquí. Recuerden que esas actividades son pues sugeridas, ¿no? Y lo que sí, pues hay que tomar aquí en cuenta que es recomendable que antes de elaborar el ensayo, primero hay que investigar, ¿no? La información relacionada con los diferentes temas propuestos, ¿sí? Es decir, con estos que están en la parte de acá, ¿sí? Entonces en esta parte de acá nos dan una información sobre estos 5 temas, bien, ¿sí? Eso nos da en la parte de acá. Y nos piden hacer algunas actividades en función de esos textos. Miren, el primer texto que aquí nos presentan es el futuro de la tecnología para el bienestar. Miren, es el primer texto que nos presentan. Y al final de este texto ustedes deben pues aquí leerlo, sí, revisarlo bien a esto. Ya que pues en base a este texto, ¿no? Hay aquí unas actividades, miren, que están acá, que las vamos a ir desarrollando. Sí, y aquí dice lo siguiente, dice: contesta las siguientes preguntas en base pues al texto, ¿no? Que nos presentan pues en esta parte de acá, ¿verdad? Hay que hacer estas actividades, pues vamos a hacer estas actividades que se refieren justamente a contestar las siguientes preguntas. Entonces la primera pregunta dice: ¿qué te propone el título del texto? Entonces en este caso, si revisan ustedes ese texto, nos propone pues que el avance de la tecnología será pieza clave en el bienestar, miren, ¿sí? La siguiente pregunta dice ahora: identifica la tesis o postura que se defiende en este texto. Yo he identificado la siguiente tesis: que la tecnología se puede utilizar para mejorar o empeorar la condición humana. La siguiente dice: ¿qué prevé el proyecto del milenio? ¿Sí? Yo he visto que el mundo en el que los dispositivos inteligentes portátiles combinados con sistemas integrados para el aprendizaje permanente contribuyen a un mejor bienestar. Es lo que consiste pues este proyecto del milenio. Luego dice: ¿qué relación tiene la felicidad y la tecnología? Yo he colocado lo siguiente: si la tecnología puede aprovecharse para contribuir a la felicidad humana a una escala masiva, siempre y cuando exista moderación. Sí, lo que he colocado en esta parte. Luego la siguiente pregunta que nos ponen es: ¿la tecnología más avanzada nos producirá felicidad? Argumenta tu respuesta. Yo he puesto lo siguiente, bien, he puesto que los avances de la tecnología sin duda producirán una mayor felicidad, pero podrían llegar a un punto de dependencia de ella. Es importante que exista un equilibrio en nuestra vida, así podremos sacarle el máximo provecho a la tecnología, sus avances, sin descuidar lo más importante, los momentos con nuestra familia. He colocado esta respuesta argumentada que nos piden en esta parte, ¿no? Luego dice: ¿qué has aprendido de ti mismo mediante el uso de la tecnología? Yo he puesto que he aprendido que tengo un gran potencial y puedo aprovechar al máximo los avances de la tecnología para el estudio, la diversión, pero siempre guardando un equilibrio. Entonces es importante mantener un equilibrio, ¿bien? Entonces hasta esta parte están las actividades de este primer texto. Y si vamos en la parte de acá, pues existe otro texto pues que titula Crecimiento poblacional y sus repercusiones en la disponibilidad de recursos naturales, que es justamente el siguiente texto, que está en la parte de acá, que hay un gráfico estadístico, que hay un texto, y aquí están pues las actividades que nos proponen en función de este texto que ustedes tienen que leerlo, ¿no? Aquí están las actividades que las vamos pues a desarrollar. Y nos dice lo siguiente, bien, dice: actividades con base en la información expuesta en este texto, responde las siguientes preguntas. La primera pregunta que nos hacen es: ¿cómo influyen los hábitos de adquisición de productos que tenemos los seres humanos en la disponibilidad de los recursos naturales del planeta? Yo he colocado esta respuesta en base a la lectura de ese texto, que dice: obviamente tienen una relación inversamente proporcional, ya que si adquirimos más productos, los recursos naturales disminuyen. Lo alarmante es que mientras la población humana crece de forma geométrica, los alimentos solo lo hacen de forma aritmética. Bien, todos estos datos yo he sacado de ese texto, ¿no? Que está en la guía, y he podido pues contestar esta pregunta.
La siguiente pregunta que nos hacen dice: ¿cómo podemos cambiar la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza y sus recursos naturales existentes? Yo he colocado la siguiente. Dice: como país, basando nuestro desarrollo no solo en modelos de crecimiento económico, sino más bien en modelos amigables con la naturaleza. Y en lo individual, establecer normas en casa que nos permitan ser amigables con los recursos naturales. Tal vez racionalizar el agua, reciclar o ahorrar energía. Mira, yo he colocado aquí pues dos posturas en cuanto a la respuesta de esta pregunta, ¿no? Una pues a nivel de país y otra pues a nivel individual, ¿no? Ustedes pueden de igual forma colocar sus propias respuestas en base pues a la lectura que ustedes hagan del texto. Luego nos traen otra pregunta que dice: ¿por qué cada vez existen noticias acerca de avances tecnológicos? Bueno, yo he puesto que los modelos económicos basados únicamente en el crecimiento económico basan sus recursos en la creación de nuevas tecnologías. Es la razón por la cual estos avances aparecen frecuentemente en las noticias que escuchamos, ¿no? Es común escuchar en las noticias que ha habido un nuevo software, un nuevo dispositivo móvil, un nuevo iPhone, ¿verdad? Entonces es común escuchar esas noticias. Luego dice: ¿quiénes son los beneficiarios? Yo he colocado lo siguiente: la mayoría de la población directa o indirectamente se beneficia de estos avances, ¿no?, tecnológicos. Y las grandes corporaciones tienen muchos ingresos por estos avances, ya que la tecnología se encuentra casi en todos lados. Además esto es cierto, ya que pues una buena parte de la población pues tiene un computador. Además pues casi todas las personas pues tienen un dispositivo móvil o un celular. Entonces esto nos beneficia directa o indirectamente, ¿no?, de este avance tecnológico. Esto en cuanto pues a este texto. Vamos ahora a la guía a ver las siguientes actividades que están en función pues de esta parte que dice felicidad y ciudadanía. Miren. Entonces en base a este texto, ¿sí?, donde también vemos que se encuentra pues la pirámide de Maslow. Hay aquí una primera parte de esta actividad en donde pues nos preguntan o nos hacen aquí unas 3 preguntas. Entonces vamos a resolverlo. Y nos dice lo siguiente, dice: entonces estás listo para reflexionar a partir de las siguientes preguntas. Es decir, luego de leer todo el texto que se encontraba ahí, entonces vamos a responder las siguientes preguntas. La primera dice: ¿qué tipo de negocio crees que podría tener más éxito que otro? Yo he colocado en esta parte los negocios que cubren las necesidades básicas o primarias como alimentación, por ejemplo un restaurante, salud, una clínica o farmacia, y vestimenta, pues un almacén de ropa. Dice: podrían tener más éxito que otros que ofrecen cosas que no son básicas o elementales, por ejemplo pues un complejo turístico. ¿Sí? Es lo que he puesto en la primera pregunta que me han dado. Luego dice: ¿te has puesto a pensar que hay cosas que tu familia no puede dejar de comprar? Por ejemplo, yo he colocado: sí, en mi familia no podemos dejar de comprar los alimentos y hoy en día los insumos de protección contra el COVID-19 como mascarillas y alcohol, ¿no? Es lo que pues en familia no se puede dejar de comprar, ¿verdad? Y luego nos preguntan: ¿qué tipo de productos o servicios nunca se van a dejar de vender? Obviamente van a ser pues los productos alimenticios y servicios médicos, ¿no? Jamás van a dejar de venderse, ¿verdad? Puesto que cubren, pues como vimos, las necesidades primarias o básicas. Bien, veamos entonces a la guía a ver qué otra parte tenemos que realizar. Y aquí vemos que nos dan pues un gráfico, ¿no?, que dice tendencias de la industria en acción total. Y aquí hay un cuadro en donde pues como vemos hay unos 3 colores. Dice aquí que el color verde es que pues la tendencia ha aumentado, ¿no? Este color que está como naranja dice permanece igual y el rojo ha disminuido. ¿Sí? Entonces aquí nos dan los porcentajes en los que van pues disminuyendo, aumentando o permanecen igual. Y aquí nos dan pues varias industrias, ¿no?, en cuanto pues a la salud, construcción, etcétera. Bien, pues en base a ese texto, este cuadro que está aquí, en la parte de acá tenemos varias actividades, ¿no?, aquí en la página 13 dice actividades. Entonces vamos a irlo realizando. Y nos piden pues lo siguiente, ¿no? Nos dicen ahora: analiza el cuadro anterior. Analiza en el cuadro anterior el comportamiento que han tenido las 3 mejores industrias, las 3 industrias intermedias y las 3 peores industrias. Dice: completa el siguiente cuadro considerando lo siguiente. Dice, bien, pues en esta parte nos dan. Dice aquí, la primera se relaciona con el éxito o fracaso que han tenido las industrias con la jerarquía de las necesidades de la pirámide de las necesidades individuales de Maslow, ¿no? Es la parte que nos daban en el texto previamente expuesta. ¿Sí? Entonces en esta parte yo lo que he podido colocar aquí es lo siguiente. Dice: las industrias enfocadas en las necesidades básicas o primarias como alimentación o salud, detalladas en las primeras categorías según la pirámide de las necesidades de Maslow, han tenido un éxito en relación a las demás industrias
que se enfocan en los aspectos de las últimas categorías según la escala de Maslow, que no lo han tenido, ¿verdad? Entonces en este caso, ¿qué es lo que decimos? Que aquellas pues, industrias, ¿no?, que están enfocadas en las necesidades básicas, pues han tenido éxito, y las que no lo han hecho pues han tenido un fracaso, ¿verdad? Esto en cuanto pues a esta primera parte. Luego dice lo siguiente, bien, dice, elabora una lista con los nombres de los productos o servicios que ofrecen al mercado cada una de estas industrias, ¿sí? Y luego dice, coloca en la última columna el producto, servicio y nombre que le pondrías a tu nuevo emprendimiento, ¿sí? Pero ellos nos dan pues esta guía, sí, que está pues una tabla donde hay la industria, está el tipo de necesidad según la pirámide de Maslow, el producto o servicio y qué ofrece tu emprendimiento y cómo se llama. Es decir, nosotros tenemos que colocar un emprendimiento en base a la industria que coloquemos acá y colocar pues qué es lo que ofrecemos, ¿no?, qué ofrece nuestro emprendimiento y también pues cómo se llama, ¿sí? Entonces en este caso yo he colocado pues la siguiente tabla. Mira, si no le vamos pues a llenar todo esto que nos pide. Recuerden que aquí nos pedían pues sacar pues las primeras 3 industrias, ¿verdad? Es decir, estas industrias que tenemos en este cuadro de acá, miren, ¿sí? Ya, entonces estas 3 primeras entonces de la alimentación, de la salud y las bebidas alcohólicas. Luego tenemos que tomar las 3 siguientes de acá, de este color naranja, ¿no?, como construcción, seguros y servicios inmobiliarios. Y luego en este color rojo tenemos que aquí hacer de energía, consultoría de marketing y servicio de vehículos, ¿sí? Hay que hacer pues justamente esta tabla, hay que llenar aquí con los datos que están aquí de industria, tipo de necesidad, productos o servicios y el emprendimiento nuestro que proponemos, ¿sí? Y esto en base a la pirámide de Maslow, ¿sí? Entonces lo que hay es identificar, miren, ¿sí? Cada industria pues tiene su propia tipo de necesidad según esta pirámide que está acá arriba, ¿sí? Y aquí nos dan un ejemplo, miren, nos dicen aquí fitness, dice menos 28%. Si vamos acá a este cuadro, vemos que aquí fitness, que está en la parte de acá, está pues con el 28%, menos 28%, ¿verdad? Luego en esta parte dice tipo de necesidad según Maslow y aquí está puesto afiliación. Entonces en este caso vemos que esto de fitness va o corresponde a esta parte que aquí está en la guía, esta afiliación es afiliación, ¿no? Dice amistad, afecto o intimidad, ¿verdad? Entonces esto de fitness engloba o esta forma parte de esto de acá, ¿sí? Y luego dice acá en esta parte productos o servicios que ofrecen, ¿no? Dice ambiente para hacer ejercicios y un entrenador. Y en esta parte de acá ahora va qué ofrecemos nosotros como nuestro emprendimiento y cómo se llama. Aquí un ejemplo han puesto control de salud, de medidas, sugerencias de dietas y dietas a domicilio, nombre, aquí he puesto un nombre de Sport Salud, sí, es un nombre que le he dado a este emprendimiento aquí como ejemplo, ¿verdad? Entonces yo en mi caso voy a hacer, de igual forma voy a presentar aquí unos ejemplos, ¿no? Sí, vamos a ir entonces a resolver esto. Bien, y aquí he colocado pues lo siguiente, ¿sí? Yo he tomado como referencia pues una tienda de alimentación, muebles y electrodomésticos, restaurantes y salud, ¿sí? Recuerden que lo que les pide aquí hacer es de las 3 primeras, ¿verdad? Yo en este caso he tomado 4 de todas ellas, ¿no? No necesariamente las 3 primeras. Recuerden que este es un ejemplo, ¿no? Ustedes tienen que hacer algo como está esta guía de aquí, pero con las 3 primeras de cada una de las industrias. Es decir, miren, deben hacer ese cuadro con tiendas de alimentación, con salud, con bebidas alcohólicas, luego construcción, seguros y seguros inmobiliarios, y luego tienen que hacer con energía, consultoría de marketing y servicios de vehículos. Es decir, deben ustedes hacer de 9 industrias, ¿sí? Yo en este caso he hecho pues de tiendas de alimentación, que tiene pues el más 71%. Bien. Tipo de necesidad, si vamos entonces aquí a la pirámide de Maslow, podemos ver que la alimentación, miren, está aquí, corresponde pues a la fisiología, ¿verdad? Pues yo he colocado pues en esta parte, justamente he colocado fisiología, miren, sí, que justamente es alimentación. Entonces ustedes deben colocar aquí el tipo de necesidad según una pirámide de Maslow en lo que ustedes aquí han escogido, miren, ¿sí? Luego aquí dice productos o servicios, yo he puesto pues provisión de alimentos, miren. Y aquí en qué ofrece tu emprendimiento y cómo se llama, yo le he puesto pues el nombre tienda en casa y he puesto entrega de alimentos a domicilio, sugerencias de nuevos productos a utilizar. He puesto aquí mi emprendimiento, miren. Luego la siguiente industria que yo puse aquí es muebles y electrodomésticos, que se encuentra pues en la parte de acá. Miren, se encuentra en esta parte de acá, ¿sí? Muebles y emprendimientos, y tiene pues justamente el menos 1%.
que está pues aquí justamente con el menos 1%, y esto corresponde, según la pirámide de Maslow, en seguridad. Miren, productos o servicios que ofrece: elaboración y venta de muebles para el hogar. Y mi emprendimiento dice ahora un mueble a tu medida, es decir, he puesto que es la elaboración de muebles temáticos y personalizados. Miren, es lo que yo ofrezco en mi emprendimiento. La siguiente industria es restaurantes y es menos 35%. Tipo de necesidad es afiliación. Productos o servicios: ambiente para celebrar, servicio de buffet. ¿Qué ofrece mi emprendimiento? Dice casi como en casa, es el nombre. Dice llevemos el restaurante a domicilio, incluido el buffet. Miren. Y luego la última industria que yo he analizado es salud, que es el más 49%. Es fisiología, ¿sí? Según la pirámide de Maslow. Productos o servicios que ofrece: servicios médicos y rehabilitación. Y yo que ofrezco como mi emprendimiento dice médico en casa. Enviamos el médico a domicilio, incluida la medicina. Entonces ustedes tienen que elaborar, hacer esta tabla, ¿sí? De las pues 3 primeras industrias de cada uno de esos colores que están en la parte de acá. Miren, justamente en esta parte de acá, miren, ¿sí? Bueno, yo en la tabla que yo hice ya tengo pues, ya está pues hecho de alimentación y salud. Esto quería hacer únicamente pues de bebidas alcohólicas. Luego acá en construcción, seguros y servicios inmobiliarios, pues no está hecha ninguna, tengo que hacer las 3 que están ahí. Acá en energía, consultoría de marketing y servicio de vehículo también tienen que ser esas 3 de ahí, ¿sí? Tomando pues como referencia esta tabla, podrían hacerlo de esta forma, ¿verdad? Es una sugerencia de cómo pueden ustedes elaborar pues su actividad. Bien. Y luego de esto tenemos pues aquí en la guía tenemos una actividad de matemática que se refiere al crecimiento poblacional. Miren, aquí está una tabla, ¿sí? Algunas actividades que nos piden en esta parte. Vamos justamente pues a realizar esta actividad. Y nos dicen lo siguiente: desde 1950 la población en el Ecuador ha incrementado su tamaño en más de 4 veces. Para el 2010 en el país se registraron 14.483.499 habitantes. Sin embargo, se evidencia una reducción del ritmo de crecimiento. Entre los censos de 1950 y 1962, el crecimiento fue de 2,96%, mientras que en el censo del 2001 y el 2010, el crecimiento fue de 1,95%. Como vemos, pues se redujo la tasa de crecimiento, ¿verdad? También nos dan pues esta tabla 2 sobre el crecimiento intercensal y nos dicen lo siguiente: en el mismo documento del INEC se pudo observar que la mayor cantidad de crecimiento poblacional se da en las zonas urbanas. Bueno, esto se puede dar por varios factores, como son más accesibilidad a la educación, salud y al empleo. Entonces, en base a estos datos que están aquí, nos piden hacer varias actividades. La primera actividad dice lo siguiente: identifica el crecimiento de la población entre los años 2001 y 2010 según la tabla 2. Entonces en esta parte de la tabla 2, y como nos piden analizar únicamente pues el 2001 y el 2010, en esta parte pues esta tabla podemos ponerla de esta forma, ¿verdad? Eso en cuanto pues a la población del 2001 y el 2010. La segunda actividad nos dice ahora: determina la función de la recta de crecimiento de población entre estos 2 años y grafica dicha función. Notamos que aquí tenemos pues las 2 variables, ¿verdad? Que sería pues los años y la población. Por lo tanto aquí podemos nosotros plantear 2 puntos, ¿verdad? Recordemos que una recta pasa por 2 puntos, ¿verdad? Por lo tanto planteamos el primer punto, que se refiere justamente al año 2001 y a la población que hay en ese año, ¿no? Que es de 12 millones y algo más. Al punto 2 ahora, que tiene que ver con el año 2010 y la población que hay en el 2010 según el censo, ¿verdad? Estamos en esta parte de acá. Y aquí, para poder terminar esta función de la recta de crecimiento de población, vamos a usar la definición de la ecuación de la recta en su forma punto pendiente. Bien, entonces empezamos ahora calculando entonces la pendiente de esta recta con la siguiente ecuación: y2 menos y1 sobre x2 menos x1, es decir, con las coordenadas x y y de estos 2 puntos. En esta parte hemos reemplazado los valores, sabiendo entonces que pues y2 vale justamente 14 millones y algo más, y1 vale 12 millones. Tenemos en la parte de acá arriba la resta. Luego tenemos x2 que vale 2010 y x1 que vale pues 2001. Por lo tanto en esta parte tenemos también la resta. En la siguiente parte hacemos pues la resta, nos queda de esta forma. Y aquí, bueno, debido a que estamos tratando pues aquí con habitantes, ¿verdad? Con personas, pues vamos a dejarlo aquí únicamente como fracción en la pendiente. Bien, luego planteamos pues la forma de la ecuación en su forma punto pendiente, ¿no? Que es esta parte de acá, donde necesitamos pues para esto saber la pendiente, que ya la calculamos acá, y un punto por donde pasa la recta. Bueno, conocemos aquí 2 puntos, por lo tanto podemos
escoger uno de ellos para reemplazar aquí el valor de las componentes x sub 0 y y sub 0. Vamos a tomar entonces este punto 1. Es decir que este punto 1 va a ser entonces el punto p sub 0. Este x1 va a ser entonces x sub 0. Y esta y1 va a ser entonces y sub 0. Entonces aquí la idea es reemplazar x sub 0, y sub 0 y la pendiente en esta forma de la ecuación. Y entonces en la siguiente parte hemos reemplazado los valores de y sub 0, que era pues 12 millones, que está en la parte de acá. La pendiente, que era pues esta fracción, que está en la parte de acá. Y x sub 0, que en este caso pues es 2001, que está en la parte de acá. ¿Bien? Y nos queda aquí resolver esta ecuación para poder encontrar la función de la recta. Este 9 que está acá va a pasar a multiplicar a toda esta resta que tengo en la parte de aquí. Entonces nos quedaría pues de esta forma. Luego aquí en el primer miembro aplicamos propiedad distributiva. Es decir que el 9 multiplica pues a la y también pues a esta cantidad que está en la parte de acá. Nos queda pues de esta forma. Luego acá hacemos lo mismo. Este valor de aquí va a multiplicar a lo que se encuentra dentro del paréntesis. Nos queda pues de esta forma. Miren. Luego esta cantidad que está con signo negativo lo pasamos al segundo miembro con signo positivo y nos queda de esta forma. Hacemos aquí esta resta. Nos queda pues de esta forma. Y luego pues este 9 lo pasamos a dividir a toda esta resta que está en la parte de acá. Y nos quedaría pues de esta forma. Y esta justamente es la función de la recta de crecimiento poblacional que hemos calculado, ¿verdad? Lo colocamos en la parte de acá para pues poder graficar esta función. Recordemos que una recta pasa pues por 2 puntos, por lo tanto vamos a utilizar estos 2 puntos para graficar esta función. Entonces aquí en esta parte trazamos el eje de coordenadas. En el eje X serían pues los años y en el eje Y va la población. En el eje X hemos dividido pues estas partes en cada año, ¿sí? Por lo tanto decimos aquí que sería pues el 2001. Y en el caso del eje Y, cada una de estas divisiones vale pues 1.000.000. Por lo tanto, en esta parte está justamente pues el valor de 12 millones y algo más, ¿verdad? Unimos estos 2 puntos. Bien, ahora vamos a graficar el segundo punto, que es 2010 en el eje X. Tenemos en la parte de acá el 2010. Y en el eje Y iría pues este valor de 14 millones y algo más que se encuentra en la parte de acá. Unimos los puntos entonces y por estos 2 puntos pasa pues nuestra recta, ¿sí? Que es la función de crecimiento de la población, que como vemos pues va en ascenso. Eso indica entonces que la población se va a ir incrementando. En eso en cuanto pues a la actividad 2. Vamos a la actividad 3, que nos dice lo siguiente. Miren, indica el límite de la población que se tendrá en el año 2050 y posteriormente compara con los datos en la tabla, dados en la tabla de la página 6 de este documento, es decir, pues de la guía del ministerio. Entonces entramos en esta parte de la función de crecimiento de la población y nos piden evaluar esta función, ¿no? Es decir, el valor de y que da la población cuando esta x, es decir, el año, es ahora de 2050. Entonces aquí la idea es reemplazar este valor de x, que es 2050, en esta x de acá. Eso hacemos en el siguiente paso. Miren. En vez de la x hemos colocado pues 2050. Aquí hacemos esta multiplicación y luego este resultado pues restamos esta parte de acá y nos queda pues de esta forma. Y aquí vamos nosotros a hacer la división, puesto que nos piden el límite de población, ¿no? Vamos a hacer la división y lo aproximamos pues a los enteros. Nos queda pues este valor de 24 millones y algo más, ¿verdad? Que sería pues el valor, el límite de la población que se tendría en el 2050. Bien, ahora aquí la orden nos pide comparar este resultado que calculamos con el dato que está en la página 6. Bien, entonces vamos a ir a este momento pues a la guía. Esa tabla que buscamos se encuentra en la página 9. ¿Sí? Bien, página 9. Página 9 se encuentra aquí lo que buscamos, que es justamente la población en el 2050, que es justamente de 23 millones y un algo más, ¿verdad? Entonces este valor vamos a llevarlo entonces a nuestro ejercicio para hacer la comparación. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es cambiar justamente, ¿no? Esto que nos dice la página 6, es decir, aquí sería la página 9, ¿verdad? De este documento de la guía. Bien, y aquí ponemos entonces el valor que lo observamos, que era pues de 23 millones y algo más, y nos pide pues comparar estos dos valores de aquí. Comparar significa pues observar cómo son, ¿verdad? Es decir, en este caso vemos que difieren, ¿verdad? Entonces podemos calcular esa cantidad en la que difieren estos dos valores. ¿Sí? En esta parte lo que hacemos ahora es restar, ¿verdad? Nuestro valor que hemos calculado con nuestra función menos el valor que hemos observado en la tabla del INEC. ¿Sí? Y eso nos da un valor de 1.000.000 y algo más, que es justamente la variación que existe, ¿sí?, entre nuestro cálculo con nuestra función y el valor que observamos en la tabla del INEC, ¿verdad? Bueno, también podemos nosotros aquí en esta parte identificar el porcentaje de variación, ¿no? Calcular ese porcentaje en el que varían pues los cálculos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos eso? Pues con la siguiente forma, ¿no?
restamos nuestro valor calculado menos el valor que dejamos en la tabla del INEC, y eso dividimos para nuestro valor que hemos calculado. Y eso pues por 100, obviamente pues en barras de valor absoluto. Entonces en la siguiente parte hemos hecho la operación aquí dentro, nos da pues 0,0583 y eso sería por 100, lo que nos da un porcentaje de 5,83% que nos indica entonces el porcentaje de variación de nuestros cálculos con el valor que observamos en la tabla del INEC. ¿Esto para qué lo hicimos? Miren, puesto que en la siguiente actividad, en la actividad 4, nos dice lo siguiente, miren, reflexiona y comenta en un párrafo la relación entre los dos valores encontrados. Y decimos entonces que el valor encontrado con la función de crecimiento es una proyección tomada en base al incremento de la población dada por los censos de los años 2001 y 2010, ¿no? Los valores en los que nosotros planteamos nuestra función, ¿verdad? Comparando este valor con la proyección realizada por el INEC, el valor de la tabla de la página 9, se observa una variación de 1 millón y algo más, miren, habitantes, ¿sí? Que representa aproximadamente un 5,8%. Entonces hemos comentado pues en este párrafo la relación entre esos dos valores, ¿verdad? El del INEC y el que hemos calculado, ¿sí? En base pues a datos. En la parte 5 nos dice: determina gráfica y analíticamente si la función de crecimiento que encontraste es continua en el año 2020. Y vamos a hacerlo primero pues de forma gráfica. Tenemos aquí nuestra función de crecimiento, la función gráfica. La parte gráfica sería entonces años en el eje X y población en el eje Y. Vamos entonces a graficar los puntos, ¿verdad? Decíamos que el 2001 le correspondía pues al 12 millones, ¿verdad? Y algo más. El 2010 le correspondía pues ahora al 14 millones y algo más. Aquí es el punto. Y luego aquí vamos a graficar el punto en el que nos piden determinar la continuidad, que es el 2020, que está en la parte de acá. Y ese valor va a corresponder a una imagen que sería pues F de 2020, ¿verdad? Y si notamos aquí la tendencia de esta gráfica, vemos que pasa por este punto, ¿sí? Entonces la recta vemos que sí pasa por ese punto. Una forma que se puede determinar gráfica es que justamente ustedes, bueno, imaginen que están trazando pues esta recta con un lápiz, ¿verdad? Si al pasar por este valor del 2020 ustedes tienen que soltar el lápiz y continuar por acá, bueno, eso me indica entonces que la función no es continua en esa parte, ¿no? Es una forma de determinarla, ¿verdad? Pero en este caso vemos que la recta pues pasa, ¿no? Sí, pasa por ese valor, entonces eso nos indica que gráficamente la función es continua en el 2020, lo que nos pide en esta parte de forma gráfica. Vamos con la parte analítica. Nos pide entonces que determinemos si esta función f de x es continua en el valor de x, que es 2020. ¿Verdad? Entonces en este caso lo que hacemos ahora es, para evaluar esa continuidad, es establecer si es que la imagen de f 2020 pues existe. ¿Bien? Si es que existe esa imagen, pues entonces podemos concluir que la función es continua, ¿verdad? Por lo tanto lo que hacemos ahora es reemplazar este 2020 en la x de acá para verificar si es que ese valor existe para la función f de x. En esta parte lo hemos reemplazado. Aquí hacemos pues el cálculo, la multiplicación y luego la resta. Nos queda pues este valor. Luego pues al hacer la división nos queda aquí un valor de 17.068.933, que es justamente el valor al que corresponde el año de 2020. Con lo que vemos entonces que la función sí está definida para el 2020. Por lo tanto pues concluimos que f de x es continua en el 2020. Bien, una vez que hemos realizado pues esta actividad, entonces podemos ir a la guía a ver qué más nos trae. Y notemos que en esta parte, pues en la guía se acaban las actividades, ¿verdad? Sí, ya que aquí tenemos una actividad de inglés, así que pues ya está subida en un video al canal, pueden ustedes revisarla. Sí, y con esto pues terminamos pues ya las actividades. Ahora bien, recuerden que este texto que nos daban en la parte de acá la guía, todos esos textos, era con el fin pues de que nosotros pues recabemos información para nuestro ensayo argumentativo, ¿verdad? Entonces en este paso ya nos tocaría a nosotros elaborar el ensayo argumentativo. Si tomando en cuenta pues la información que tenemos aquí, todo lo que hemos analizado, las actividades que hemos hecho, ¿sí? Además ustedes pues deben escoger el tema de su ensayo argumentativo. Recuerden que en esta parte de acá nos daban pues 5 temas opcionales que nosotros podemos escoger, o también pueden escoger su propio tema. Yo en mi caso he tomado pues este tema de la tecnología. Miren, en base a eso pues yo he elaborado un ensayo argumentativo que les voy a presentar, y he tomado en cuenta pues la sugerencia que nos dan aquí, ¿no? ¿Sí? Que sería pues la introducción, el desarrollo y la conclusión, bueno, y además las referencias. Bien, entonces en esta parte vamos a ver este ensayo argumentativo. Bien, que tiene como tema pues tecnología. Sí, la tesis viene a ser entonces dispositivos electrónicos, un aporte completamente positivo a la sociedad.
si la tesis que yo he planteado. Bien, entonces aquí en la introducción yo he colocado lo siguiente. Bien, he puesto que es muy frecuente escuchar en los medios de comunicación que hay un nuevo dispositivo inteligente, el nuevo iPhone o el último software. Y es que la tecnología ha simplificado enormemente la vida de la sociedad. Dice, pero lamentablemente existen personas que han creado una dependencia excesiva a los dispositivos electrónicos, descuidando aspectos más importantes en sus vidas. Esto nos muestra que los dispositivos electrónicos no son un aporte completamente positivo en la sociedad. Miren, entonces aquí he puesto ya mi postura, en la que yo digo pues que los dispositivos electrónicos no son completamente un aporte positivo a la sociedad. Sí, eso en cuanto pasa a la introducción, donde va pues obviamente su tesis, ¿no? Su postura frente al tema que ustedes han escogido. Luego viene pues el desarrollo. Sí, yo he puesto en esta parte lo siguiente. Dice, actualmente es imposible imaginarnos una vida sin móviles conectados a internet en nuestra mano todo el tiempo. El fin por el cual fueron creados ha ido evolucionando con el tiempo, pues hoy en día el 55% de los emails ya se abren desde un móvil. Según el sitio Marketing and Commerce, existen más móviles conectados que personas. Entonces en este primer párrafo yo he dado pues algo que va como a favor, ¿verdad?, de esta tesis, ¿no? Donde nos hace ver pues las ventajas que uno se tiene con los dispositivos electrónicos, ¿sí? Algo que pues podemos decir que es positivo a la sociedad, ¿verdad? Y en el siguiente párrafo digo lo siguiente. Estudios realizados muestran que en los lactantes menores de 1 año la exposición a pantallas electrónicas se ha asociado a un menor desarrollo cognitivo y de lenguaje. Y la revista Pediatrics, tras hacer un seguimiento a 55 grupos familiares, los autores encontraron que casi el 75% de los casos los adultos utilizaban dispositivos móviles durante la comida con sus niños. El grado de interacción con los dispositivos iba desde no sacar el teléfono o ponerlo sobre la mesa, menos del 10% de los casos, hasta usarlo casi en forma constante, lo que ocurrió en 40 casos en total. Miren, entonces en este caso yo ya doy mi argumento, ¿sí?, en el que se ve pues claramente de que los dispositivos electrónicos pues no son completamente un aporte positivo, ¿verdad? Eso en cuanto pues a esta parte de desarrollo. Entonces en base a eso va en mi conclusión, y yo digo lo siguiente, que a pesar de que los dispositivos electrónicos son de vital ayuda en la sociedad y hoy en día sería imposible dejar de usarlos, realmente no son completamente un aporte positivo en la sociedad, pues además de causar ciertas complicaciones en la salud, representan un obstáculo para la comunicación familiar. Eso puesto en cuanto a la conclusión de este ensayo. Y luego sigue pues obviamente las referencias de donde yo he sacado la información. Esta es una primera referencia en donde yo he sacado pues de un periódico digital, ¿sí? Es la forma de redactar la referencia cuando se saca pues de un periódico digital. Y también he sacado pues de un libro, ¿sí? Es la forma de redactar la referencia cuando sacas pues de un libro, ¿sí? No se olviden ustedes colocar sus propias referencias del lugar donde ustedes saquen la información para su ensayo pues argumentativo, ¿sí? Y así pues hemos culminado con estas actividades de esta semana 8 para bachillerato, en donde pues hemos elaborado un ensayo argumentativo. Espero les haya servido pues el video. No se olviden pues dar like, dejar sus sugerencias y nos veremos pues en el siguiente tutorial.